a todos y a todas. Muchas gracias por venir y bueno, repetir, evidentemente gracias a Pablo y a Nuria por el apoyo y a toda la gente que está en la organización, evidentemente, aunque sea echarse flores un poco por encima. Y evidentemente muchas gracias a las ponentes por venir hoy. En esta mesa ahora tenemos a María Ruido y Marta Chávez, que por cuestiones logísticas voy a presentar primero a María. Vamos a proyectar una pieza suya, un documental. Ella lo introducirá antes de que lo pongamos y luego tendremos una sesión de preguntas porque se tiene que ir, y luego ya presento a Marta tranquilamente y pasamos a su ponencia. Bueno, María Ruido es licenciada en, o sea, ella es historiadora de formación, pero luego hizo su doctorado en Bellas Artes en la Universidad de Vigo, que nos acaba de contar con problemas y con saltos de una universidad a otra por la cuestión, digamos, disciplinar. Pero su trabajo está un poco en la intersección entre lo que sería la producción estética y el ensayo historiográfico crítico, muy centrado en lo que tiene que ver con cómo se hace, cómo se puede escribir la historia a través de las imágenes. Y a lo que nos interesa particularmente quizá aquí, pues es, digamos, la atención que ella tiene desde distintas perspectivas a la cuestión del cuerpo y a la presencia continua de lo que es el tema del trabajo en sus reflexiones. O sea, no voy a dar un currículum demasiado extenso, porque creo que también para dejarle tiempo a ella para que presente el documental. Yo, más allá de esta pieza, que es Estado del Malestar, en plan, os recomiendo que podéis ver lo que tiene colgado en Vimeo, y tiene varias cosas, como el plan Rosebud, ficciones anfibias, Electrocrash y otras piezas que yo creo que pueden ser bastante interesantes. A mí particularmente me interesan, digamos, por cierta reflexión que hay entre lo que tiene que ver con la composición del relato histórico a través de los fragmentos, y que creo que puede ser interesante. Y sin más dilación, pues le dejo paso a ella para que haga una introducción de la pieza. Bueno, pues me voy a quitar la mascarilla para que se grabe un poco mejor esto. Muchas gracias a la organización por la invitación y a los ponentes. No he podido escucharlo de esta mañana, pero bueno, conozco el trabajo de alguno de ellos y el trabajo de Marta muy bien, aunque no nos podamos cruzar esta tarde en las preguntas. Y sobre todo voy a intentar no pisar gran parte de lo que supongo que os va a contar ella sobre comunismo ácido, porque la inspiración básica para este ensayo visual partió de un texto también de Mark Fisher, sobre todo un capítulo de realismo capitalista, que es la privatización del estrés. En realidad mañana vais a tener a Antonio Gómez Villar, así que estamos Working Death al completo. También pensaba hablar un poco de eso, pero bueno, Working Death, de hecho esta película creció en paralelo al proyecto de investigación que vimos en la de Reina, donde estaban Antonio, Marta y yo. Y el formato final de ese proyecto, aunque en principio iban a ser una serie de piezas audiovisuales, fue un libro que podéis consultar y que creo que circula por internet. En el inicio del proyecto Working Death estaba el hecho de reflexionar sobre el trabajo en un momento donde estamos en el borde de la quiebra de lo que consideramos trabajo-empleo. No solamente porque las teorías críticas, desde luego los feminismos, desde donde yo me sitúo, sino otras teorías críticas como la de colonialidad, las críticas sobre el capacitismo y sobre el racismo institucional y otras críticas, nos hayan hecho pensar que no todo lo que es trabajo es considerado como empleo. Y creo que estamos, al principio del inicio de la investigación fue precisamente ese, el momento de cambio en el que estamos viviendo, un momento donde sabemos que el empleo tal y como lo entendemos pues no va a haber para todos y vamos a tener que redefinir nuestra estructura social,
en una sociedad, por otra parte, absolutamente trabajista, ¿no? Donde lo que realices en la vida como empleo, cómo te ganas la vida, o por lo menos cómo te sitúas laboralmente en la vida, marca tu función social y tu lugar en la estructura social, y un momento también, bueno, donde las relaciones entre renta y trabajo van a cambiar. Y como decía un viejo lema de principios de allá por el principio del 2000, cuando yo llegué a Barcelona, que decía: no queremos trabajo, queremos dinero, ¿no? En realidad se supone que el trabajo es nuestra fuente principal de extracción de renta, y el chantaje del trabajo asalariado es ese, que la fuerza de trabajo, los que no somos propietarios de los medios de producción, hablando en términos marxistas tradicionales, que hoy habría que recolocar bastante, pues tenemos que vender esta fuerza de trabajo. Así que yo creo que las luchas siguientes, y bueno, lo que veíamos al empezar en los escenarios del post-trabajo, que es como se subtitula Working Death, es cómo se va a implementar la renta básica, en qué medida trabajos que no se consideran trabajo regular, como por ejemplo el trabajo sexual, el trabajo reproductivo, qué lugar van a ocupar, y una serie de preguntas que, bueno, intentamos responder sobre todo de una forma coral en un libro donde nosotras actuamos como editoras de una serie de textos que o bien fueron realizados para el libro específicamente, o bien son reeditados. Y una de estas reediciones fue el texto de Mark Fisher, y paso a contaros un poco cómo surgió la película. Una de las cuestiones que también creo que están cambiando en las teorizaciones y críticas al trabajo es el considerar el trabajo fundamentalmente no solo como extracción de renta, no solo como algo que nos sitúa socialmente, sino como construcción de subjetividad. Eso estaba en la base fundamental también del libro de Working Death, y desde luego lo está en esta película. Una de las patitas que asomaban ya desde el principio de cuando nos planteamos el proyecto de investigación era precisamente las relaciones entre salud mental y trabajo. Ahora la salud mental está on fire, ¿no? Porque de repente a las agendas políticas les interesa, también porque el tema se ha desbocado con la pandemia, pero os digo como curiosidad que esta película, de hecho la investigación la empezamos en 2017, creo recordar, entre 2017 y 2019. La película está rodada fundamentalmente en 2018 y estrenada en 2019, y cuando llegó la pandemia yo la puse en abierto, en Vimeo. Bueno, en mi Vimeo está todo en abierto, por si os interesa, y además en este momento está en Reina Sofía, en la colección del Reina, o sea que lo podéis ver allí también. Cuando la puse en abierto me llegaban mensajes como de todas partes del mundo diciendo que cómo había podido vislumbrar lo que iba a suceder, ¿no? Y el malestar en el que nos íbamos a encontrar. Y claro, yo contestaba: es que ese malestar ha estado siempre, por lo menos por parte de alguna gente, por parte de los subalternos, por parte de las personas explotadas, por parte de las mujeres. Casi todo el mundo que yo tenía a mi alrededor, desde amigas que son profesoras de universidad o que trabajan en el ámbito de la academia es un lugar donde hay un malestar general, luego si queréis podemos hablar de ello, donde desde la llegada sobre todo de Bolonia hay una enorme presión para una producción que no sabemos muy bien a dónde va, pero como os digo, desde ese ámbito hasta las madres y el tema de la crianza, hasta personas que no tienen empleo y que por lo tanto tienen otro tipo de presión,
yo lo que observaba a mi alrededor era una ansiedad y una depresión colectiva. Y eso yo creo que viene ocurriendo mucho tiempo. No hace falta que nos remontemos mucho en el tiempo, pero como sabéis, la relación entre los malestares sociales y la salud mental y el capitalismo viene de lejos. Si antes, como dirían Deleuze y Guattari, el capitalismo generó esquizofrenia en una primera parte, ¿no? digamos en el principio del posfordismo, queremos llamarle así, y como diría Franco Berardi Bifo, nuestra droga fundamental era el Prozac, porque las drogas siempre son, bueno, siempre han sido utilizadas por los seres humanos o para salir de la realidad como evasión, pero sobre todo y fundamentalmente yo creo que en los últimos siglos para seguir produciendo, para que sigamos siendo útiles al sistema. En los últimos años el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos ha sido exponencial y además, no sé si habéis tenido ocasión de comprobarlo, es bastante fácil que te los receten porque como decía, el sistema nos necesita activos, nos necesita productivos y nos necesita sanos, al menos aparentemente, ¿no? También por eso se recurre a la industria farmacológica y no realmente a ver dónde está la raíz del problema. Digamos que es algo que nos mantiene en la producción sin quitarnos el malestar, pero bueno, las pastillas son rápidas, útiles, mucho más rápidas que una terapia, ¿no? Y sobre todo mucho más sencillas de incorporar a nuestra vida que un cambio radical en el sistema y cambios radicales en nuestra forma de vivir. Como os decía, la película surgió en paralelo a Working Death y para dar expresión a esta línea que bueno, en ese momento del proceso de investigación para mí tomó un cariz que exigía un protagonismo por sí misma y surgió sobre todo de la lectura de Realismo capitalista, que seguramente es un libro que habéis leído porque bueno, es muy, en los últimos años, la última década desde su publicación en inglés y luego ya en 2016, creo recordar, la publicación en castellano, pues ha sido, creo que un libro muy leído y más en una facultad como esta. Me interesa recalcar de Realismo capitalista ese capítulo en concreto, la privatización del estrés, y tres conceptos que creo que están presentes de una manera muy fuerte en ese capítulo y en todo el libro, que es la propia idea del realismo capitalista, es decir, de que no podemos ni imaginarnos vivir fuera del sistema capitalista, de un sistema que nos dice que la realidad es esta y que no puede ser de otra manera. De hecho, el subtítulo del libro, como sabéis, es No hay alternativa, entre interrogaciones, que es una pregunta que contesta directamente a la afirmación de Margaret Thatcher cuando dice no hay alternativa, ¿no? Que es su respuesta, bueno, al incipiente proceso de declive del capitalismo, del socialismo de Estado, del capitalismo soviético que se estaba produciendo, del desmoronamiento, digamos, de esa forma de implementar el socialismo que, bueno, no abundaré, seguramente esto lo contará Marta, pero desde luego tiene un poco que ver con la idea de comunismo y con una idea que yo creo que debe permanecer en nuestro horizonte. Y comunismo es una palabra mucho más irreciclable que otras, ¿no? Y con un cierto grado de complejidad suficiente como para que todavía no sea útil como palabra, a pesar de
bueno, de su mal uso, del mal uso que se le está dando últimamente, donde todo es comunismo, todo es libertad. La libertad significa cosas rarísimas, ¿no? Como irse a tomar cañas, etc. Otro de los conceptos básicos es el de voluntarismo mágico, y esto tiene que ver con la construcción del yo neoliberal y el capitalismo neoliberal semiótico en el que estamos, ¿no? Donde, bueno, todos y todas nos hemos educado en la idea de que si no llego a mis metas, si no llego a aquello que me he propuesto, es culpa mía, fundamentalmente, y a autoculpabilizarnos y a vivir como un fracaso, sobre todo las metas laborales y el cumplimiento de metas laborales, sin pararnos a pensar qué dejamos en el camino, ¿no? Qué dejamos en el camino en este conseguir metas laborales a cualquier precio. Y la última y más importante, que da sobre todo título a ese capítulo, sería el de la propia privatización del estrés. Si te encuentras mal, si tienes malestar, tómate una pastilla y no des la lata, ¿no? No hables de esto colectivamente, no lo colectivices, y es cosa tuya. Privatízalo, quédate en tu casa y súfrelo, si puedes ser calladita, ¿no? Esta es la respuesta que nos da más o menos el sistema, a la que no solo Mark Fisher, sino muchas otras personas contraponen una urgente repolitización del malestar. Es decir, no nos encontramos mal porque tengamos una falta de serotonina, o al menos no solo por eso, sino que vivimos en un sistema y un mundo que nos enferma, y urgentemente debemos de colectivizarnos, asociarnos, hablarlo, y hablarlo en la calle, y hablarlo con otras personas, porque esto le está ocurriendo a muchísima gente. Tomar una pastilla puede ser eficaz en un determinado momento, pero desde luego no va a la raíz del problema. Tengo que decir que cuando yo leía a Mark Fisher, bueno, me interpeló muchísimo, porque bueno, él cumpliría la misma edad que yo tengo, porque sabéis que Mark Fisher se suicidó en 2016. O sea, somos de la misma quinta, escuchamos la misma música. Si no sabéis, os lo digo, bueno, le interesaba mucho la música, y era, gran parte de su trabajo era en la crítica cultural y en la crítica musical, y vivía el mismo proceso de burocratización en la academia que sufrimos los que hemos entrado en la academia pues hace más de una década, ¿no? Cuando leía el libro me sentía profundamente interpelada, porque además tenía esa conexión con la hiperburocratización, que justamente el capitalismo nos decía que eso pasaba en la URSS, pero que no, esto no nos iba a ocurrir a nosotros, y lejos de eso hemos sufrido una inflación de informes y de tonterías burocráticas que desvían toda nuestra atención en la academia de la investigación y la docencia, que debería de ser lo fundamental. Él además estaba vivía en un país donde esa burocratización llegó antes y donde ese proceso ha sido salvaje, que es la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y luego del New Labour, ¿no? Y de esa tercera vía que ha resultado ser la misma de siempre. No voy a hablar de eso, a lo que él interpela también, que es a que recuperemos los futuros perdidos, en esa idea de la geontología, ¿no? de los futuros fantasmáticos que permanecen ahí para ser descubiertos, porque creo que Marta hablará de ello, porque es la parte fundamental del comunismo ácido, pero sí me parece importante que, a pesar de que es una persona con una depresión crónica y que, como os decía, acaba suicidándose, lejos de eso, él no es pesimista en el futuro, sino que nos insta
a la articulación política del malestar y a la rearticulación de nuestras luchas políticas. Y bueno, paso a contaros muy brevemente cómo está. La película surgió, por lo tanto, muy ligada al mundo del trabajo y a los malestares que generaba el empleo y el no empleo, eso que denominamos los parados y paradas, ¿no? Que es una acepción bastante chunga, me parece. Y ligado, como os decía, tanto a Mark Fisher como a otra persona que tiene un gran protagonismo en la película, que es Santiago López Petit, sobre todo en la parte final de la película, que sabéis, él relata en Hijos de la Noche y en otros textos, pero muy especialmente en el libro Hijos de la Noche, su experiencia como una persona que sufre una enfermedad de síndrome de sensibilización del sistema nervioso central, que eso abarca lo que denominamos fibromialgia y otras enfermedades que están, no se sabe si son de carácter somático, psicosomático o psíquico, y que desde luego lo que sí representan es ese cuerpo que se rebela, ese cuerpo que se enferma para no ser productivo en el sistema, como explicará él mismo. Y otra gran fuente de inspiración también, por supuesto, fue Franco Berardi Bifo y todo el trabajo que él ha hecho con las drogas, farmacológicas que se emplean para seguir produciendo, y bueno, y todo su estudio sobre el trabajo en la fábrica de la infelicidad y en otros textos. Todo esto estaba muy conducido y bueno, contaba además con una persona que es uno de los pocos psiquiatras que a mí la psiquiatría en general es súper biologicista, la psiquiatría tradicional, y uno de los pocos que no siguen esta línea tan biologicista es Guillermo Rendueles en España. Y Guillermo Rendueles tiene una historia muy interesante que además está trufada con la lucha política y está relacionada sobre todo con la huelga de las camisas Psique en Gijón. Él es asturiano y con toda la herencia de la antipsiquiatría. De hecho, él trajo a Franco Basaglia a España y bueno, toda esa línea que es muy interesante. Pero como os digo, toda esta línea ligada al trabajo y ligada a la teorización sobre el malestar se rompe cuando en un curso de nociones comunes conozco a Flipas GAM, o sea, los grupos de ayuda mutua, que hay varios en el Estado español y aquí en Madrid también, a gente que trabaja en salud mental de forma particular y sobre todo al colectivo Inspiradas. El colectivo Inspiradas es un grupo de mujeres activistas en salud mental y afectadas por el sistema de salud mental, algunas de ellas con un diagnóstico psiquiátrico, que cambian completamente el esquema y la idea que yo tenía al principio de la película y pasan a formar parte, son casi la espina dorsal de la película, porque, bueno, lo vais a ver, son de una enorme potencia, su trabajo es de una enorme potencia, sus palabras son de lo más sensato, por no decir cuerdo, que he escuchado nunca, y es muy interesante cómo están imbricadas en otras luchas, como el tema de la vivienda, como el tema trans, como luchas militantes varias que se entrecruzan y que tienen en común la salud mental, porque creo que no hace falta recordar que por ejemplo, la PA ha denunciado múltiples veces la cantidad de problemas de salud mental, incluso de suicidios, ¿no? que se producen a raíz de las cuestiones relacionadas con la vivienda. Y además coincidió en un momento muy especial, y ya termino con esto, que es la celebración del primer Día del Orgullo Loco en Madrid, que es en mayo del 2018. Bueno, luego se celebró en 2019 y se cortó por razones obvias, por la pandemia. Es
un tipo de manifestación, de salida al espacio público que tiene mucho que ver con lo queer, ¿no? Y con una palabra que es un insulto se puede reciclar y se puede volver a favor, ¿no? Cómo utilizarla a favor de un colectivo, y ellos pues están en esa línea, en reivindicar la locura como una parte de nosotros y de nosotras y no como algo fuera de ahí. Y eso es precisamente una de las cosas también que tiene esta película. Uno de los hilos conductores de la peli es una conversación con Alfredo Aracil, un amigo que es comisario artístico, es curador y que investiga sobre todo sobre la reforma psiquiátrica en España en los años 80 y en concreto en Asturias, porque él es asturiano. Y una de las cosas de las que hablamos y que nos interesaba profundamente a los dos y a mí en particular a la hora de plantearme esta película es huir de las representaciones de la locura en el cine y en el arte tradicionales, ¿no? Todos tenemos en mente, pues no sé, alguien volóso en el nido del cuco o bueno, la típica representación desquiciada, ¿no? del loco y de alguien que es capaz de ser peligroso para sí mismo y para los demás, cuando eso es una falacia. Incluso los medios de comunicación estamos hartos de escuchar, no, es que era esquizofrénico y tuvo un brote y por eso asesinó a no sé quién, cuando eso es la excepción de la regla, ¿no? Totalmente. Y bueno, lo que pretendíamos justamente es que la locura tuviera una presencia en la pantalla en la que nos viéramos todos y todas reflejados. Yo empiezo contando, creo que esto es muy importante, que yo tuve un quiebre en salud mental importante y estuve en terapia, estuve tomando antidepresivos. Me ha costado 10 años contarlo, más, en este momento más todavía, como 11 o 12 años, pero creo que es importante hablar de ello. Creo que personas como Mar García Puig, una diputada de Podemos, hablan de ello y hablan de cómo se puede ser una persona activa, normal, ¿no? Entre comillas, tener una vida pública y privada dentro de, vamos, que no supone violencia ni un peligro para nadie y sin embargo estar deprimida o tener ansiedad crónica o tener cuestiones que hacen que sea difícil la vida. El sufrimiento psíquico creo que nos atraviesa a todos y a todas y está muy presente en el mundo laboral y bueno, me parece interesante, aunque las agendas políticas ya sabemos cómo son y hoy hablan de una cosa, mañana de otra, a ver a dónde llega todo esto, pero me parece importante que empiece a hablarse de eso públicamente, que las personas sin diagnóstico, sin etiqueta, empecemos también a hablar de nuestros malestares y que esto se hable en las empresas y en el mundo laboral, porque no somos robots, no somos una meseta emocional y eso tiene mucho que ver, sobre todo para aquellas personas que trabajamos con seres humanos, ¿no? Creo que nuestro estado de salud mental es muy importante, como lo es el de los estudiantes o estudiantes que tenemos delante, ¿no? Y donde parece que lo importante son las calificaciones finales y yo creo que eso no es así, que hay una relación que excede a todo eso y que se llama, o debería llamarse educación, que estaría muy por encima de las calificaciones finales o del título final que se consigue en una escuela o en una universidad. Y bueno, he hablado un montón, vamos a ver la peli, que dura unos 50 minutos, un poquito más, porque vamos a quitarle la parte final y luego, pues, si queréis hablamos un momento de la peli o de lo que queráis. Bueno, pues ahora tenemos
tenemos un ratillo como 20 minutos, 25 más o menos, para preguntas, comentarios a raíz de lo que acabamos de ver en la película de María. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, puede ir tomando la palabra. Vale, muchas gracias María por la intervención y la proyección del documental, por acceder a participar en estas jornadas. Te quería comentar varias cosas. Una de ellas, en línea con lo que pudimos discutir en el Congreso de Barcelona, es ¿qué responderías tú a esas acusaciones de psicologismo o de reduccionismo psicológico cuando hacemos crítica del trabajo y ponemos en el centro la salud mental, por ejemplo? En línea con la pregunta que pudo hacer, por ejemplo, Jaime Guindel. No sé si lo recuerdas. Pero bueno, en fin, ¿qué dirías con este tipo de acusación que dice que dar una excesiva importancia al tema del daño subjetivo o de los problemas de salud mental que acarrean las condiciones contemporáneas de trabajo nos haría caer a la crítica política o a la crítica social en una especie de psicologismo o subjetivismo que es políticamente inoperante? Y por otro lado, si no crees que tiene quizá un alcance limitado la reivindicación del resentimiento, que sé que cuando lo traes a colación al documental es justo en contraposición a esa felicidad obligatoria, pero si no crees que es quizá una especie de afecto mucho más fácilmente capitalizable por las derechas que por una política de izquierdas. Por lo menos lo están haciendo. Sí, bueno, quizá empiezo por esta última, porque me parece más interesante colectivamente en este momento. Yo creo que cuando Mark Fisher habla de la importancia o de lo operativo que puede ser el resentimiento, habla siempre primero habla del resentimiento de clase, de una forma muy concreta, ¿no? Y claro, para tener resentimiento de clase hace falta tener conciencia de clase. Es una cosa de la que no se habla ahora mucho, ¿no? Del tema de clase parece, como dice Owen Jones, como todos somos clase media y nadie quiere pertenecer a la clase trabajadora, porque además la clase trabajadora se asocia, yo creo que las últimas décadas se asocia a lo chabacano, a una forma un poco grotesca, ¿no?, de representar la clase trabajadora, que yo creo que los medios de comunicación y en concreto algunas cadenas han contribuido enormemente. Una forma de entender lo que es la clase trabajadora, desde luego en la que mis abuelos o mis padres no se reconocerían para nada, ¿no?, y que creo que tiene que ver con una criminalización y con una caricaturización de lo que es la clase trabajadora. Por otra parte, evidentemente habría que redefinir qué es clase trabajadora, ¿no?, desde el punto de vista tradicional actualmente. Creo que se refiere a eso y creo que se refiere a esa repolitización de ese malestar que nos genera y por lo tanto de resentimiento. Yo personalmente entiendo muy bien lo que es el resentimiento de clase, y lo potente que puede ser si sabemos articularlo, porque la ira, si la sabes conducir, es muy potente, mucho más que la impotencia que te genera la depresión, por ejemplo, ¿no? Y claro, el resentimiento puede dar lugar a depresión si se queda, o algo peor, ¿no?, si se queda uno en casa dándole vueltas. Pero os pongo un claro ejemplo. Hace un par de días o ayer, no sé si ayer, antes de ayer, salía publicado que Marta Ortega iba a ser la nueva CEO, ¿no?, la nueva directora o presidenta del grupo Inditex, y algunos periodistas, pues no tienen límites los periodistas de este país, es bastante lamentable, algunos de ellos decían, empezó doblando camisetas en Zara, y no sé qué os pasó por la cabeza cuando leísteis eso, pero a mí me pasó una punzada de resentimiento de clase. Es decir, doblando camisetas empieza mucha gente, solo lleva a la presidenta si eres hija del dueño del chiringuito, ¿no? O sea, entonces,
claro que aunque esté desmontado o se intente desmontar la cuestión de clase, todos sentimos que no partimos del mismo lugar y que, o aunque nos hagan creer en la meritocracia, sabemos que es una falsedad absoluta, ¿no? Entonces, por una parte creo que se refiere a eso, pero también estoy muy de acuerdo que quien está en este momento capitalizando el resentimiento, los resentimientos, es la ultraderecha. Claro que algunos resentimientos habría que pensar por qué se producen y qué malestares hay detrás. Por ejemplo, los resentimientos de ciertos hombres con el feminismo, ¿no? O con los feminismos, y que por qué achacan a las feministas su frustración, ¿no? Porque ahí también está cómo se entienden los problemas y cómo se conducen estos malestares, ¿no? Creo que ahí me da la impresión de que hay varias cuestiones intermedias. Por ejemplo, el papel de los medios de comunicación. El papel de los medios, que es muy intoxicante en este momento, potenciando ciertas iras y también del propio contexto político que estamos viviendo, ¿no? Donde se azuzan esos malestares, por un lado, sin tener en cuenta cómo pueden llegar a repercutir socialmente, ¿no? Creo que no hace falta insistir en que ciertos discursos han dado lugar, por ejemplo, a la negación de la violencia de género. El caso de Vox es clarísimo, o a situaciones como la que vivimos hace unos meses de fuera los maricones de nuestros barrios, ¿no? También de una manifestación que yo no sé qué os pasaba por la cabeza, pero a mí me vino inmediatamente la imagen de Cabaret. Y Cabaret ya sabemos de qué va, ¿no? De la irrupción del nazismo. O sea, estamos viviendo un momento donde esos malestares, de múltiples malestares, pueden confluir. Es un caldo de cultivo bastante explosivo, bastante peligroso, y creo que no lo estamos haciendo bien. Desde las izquierdas o desde movimientos sociales, creo que no estamos atendiendo a ciertos malestares y al porqué, a la raíz de esos malestares. Eso me parece claro. Y luego lo que te contesté, creo que era una pregunta que te hizo Jaime Bindel, ¿no? Ahora que recuerdo. A ver, puedo estar de acuerdo con que psicologizar, ¿no?, los problemas a veces significa despolitizarlos, ¿no? Igual que todos sabemos y todas sabemos que de las políticas de clase, el paso de las políticas de clase a las políticas de identidad fue capitalizado nuevamente, por ejemplo, por Margaret Thatcher, ¿no? Y cómo se utilizó o se utilizan esas particularidades y esa psicologización para desarticular políticamente. Pero justamente yo creo que en el caso de Fischer, en el caso de otros autores, justamente lo que hablan es de repolitizar el malestar, de no quedarnos en la sociedad terapéutica de la que habla Santiago López Petit, de voy a terapia o hago reiki o hago mindfulness, que es, yo creo que va más por ahí, ¿no? Año de yoga caliente y voy a mis terapias. Una sociedad terapéutica y cierto tipo de terapias, no voy a nombrar algunas, pero yo creo que cierto tipo de terapias justamente lo que te hacen es desculpabilizarte y despolitizarte y hacerte una persona más individualista todavía, acentúa más el ego neoliberal, el yo neoliberal. Creo que habría que salir de esa sociedad terapéutica y rearticularnos, insisto, y no es fácil porque yo creo que es un problema que vemos todos y no lo estamos consiguiendo. Pero por otra parte, también diría, haciendo una crítica a la posición que puedo, o sea, creo que Jaime no va por ahí porque lo conozco, pero ojito con esto, porque de ahí a
a criminalizar la diferencia o a la trampa de la diversidad, ¿verdad? De algunos señoros que escriben libros, pues hay una fina línea, ¿no? Y creo que a las feministas se nos ha dicho que dividimos a la izquierda, creo que a las luchas LGTBI se les acusa un poco de lo mismo, y a ciertas luchas como el anticapacitismo, como puede ser esta, también se le puede atacar por ahí, y creo que lejos de eso no la dividen, la enriquecen y la rearticulan. Pensar como piensa cierta izquierda tradicional, que podemos dar marcha atrás en el tiempo y ponernos en los años 60, o cierta mirada nostálgica, ¿no? De ciertas novelistas y ciertos políticos, volver al fordismo y a la fábrica, pues es que eso no va a ser posible, y tampoco articularnos de una manera que no sea interseccional. O sea, que creo que hay que atender a todas esas cuestiones. No creo que atender a la salud mental merme en la politización, creo, pero claro, todo depende hacia dónde se dirija, ¿no? Toda esa situación. Es como el tema de la renta básica. El horizonte de una renta básica las demandas de renta básica son importantes, fundamentales, estábamos diciendo antes, ¿no? Que vamos camino de una sociedad sin empleos, donde el trabajo va a ser definido de otras maneras o con pocos empleos, por lo tanto la obtención de renta va a ser por otra parte. Ahora, ¿cómo quiere implementarla Juan Ramón Rayo? ¿O cómo quiere implementarla pues economistas feministas o economistas de coloniales? No tienen nada que ver. Entonces creo que es un poco lo mismo. Hay que pensar dónde y cómo. No sé si... Pues como tenemos no sé si te tienes que ir ya o... bueno, pues, no sé. 3 minutillos, si hay alguna otra cuestión, si quieres preguntar algo sobre la peli o algo así. ¿Tú ibas a hacer alguna cosa? Sí, no, bueno, más por una cuestión de... No, o sea, a mí me interesaba, no tanto en relación al tema de Fischer o una cuestión como más acotada al tema de salud mental. O sea, que joder, evidentemente, digamos, en plan, esta pieza juega un papel fundamental, pero... O sea, a mí me interesaba más digamos, con esta cuestión de cómo, o al menos como lo veo yo, que esto lo puedes, o sea, que igual no equivoco, cómo compones la cuestión de estas películas a través de fragmentos, digamos, en plan de materiales que quedan más o menos, digamos, olvidados o maltratados y van superponiéndose de cierta manera para, digamos, entre comillas, romper cierto relato. ¿Cómo crees tú, que esto es una pregunta que se sale un poco de lo que es esta pieza como tal, cómo crees tú que se puede hacer eso en relación a la cuestión del trabajo? Porque, por ejemplo, el tema el tema de Farok, que desconfiar de las imágenes, digamos, de que nunca se ha filmado como tal la experiencia del trabajo, y creo que, no quizá en esta pieza, pero por ejemplo en el documental, que ahora mismo no recuerdo, no sé si es Ficciones Anfibias, que tienes, está presente, digamos, ciertas imágenes de lo que sería el proceso productivo en las fábricas estas de Mataró y tal, y cómo se puede hacer, digamos, en plan que eso aparezca a través de la imagen sin saltar a la cuestión directamente luego de la entrevista, que es una pregunta así más formal, no sé si me estoy quedando bien del todo. Es que no sé si te he entendido. A ver, por una parte, el tema de filmar el trabajo y de las relaciones entre el cine, el audiovisual y el trabajo es un tema interesantísimo, y efectivamente creo que ahí Farok tiene razón. Es muy difícil
hacer partícipe a los espectadores de la experiencia de lo que puede ser el trabajo, porque ahí jugamos con el tiempo. El cine es un arte del tiempo y nuestra vida está en gran parte dedicada al trabajo, o sea, dedicamos muchísimo tiempo de nuestra vida, muchísimo más del que deberíamos, a trabajar. Perdemos la vida para ganarnos la vida, ¿no? Entonces ahí la cuestión temporal es fundamental. A este respecto, pues me vienen a la cabeza experimentos, bueno, de algunos autores chinos contemporáneos, ¿no?, que tienen películas larguísimas que acompañan de alguna manera un poco más fielmente a estos, por ejemplo, a los mineros en la bajada a una mina, que nos resultan bastante agónicas, ¿no?, porque la experiencia visual, que es una experiencia de placer, fundamentalmente, yo creo que los seres humanos tenemos cierto rechazo a que nos produzca ese malestar. Y no me refiero con las películas de terror, que nos gustan mucho porque sabemos que es una mentira, ¿no?, y que está del otro lado, sino algo que nos recuerde demasiado a nuestra propia vida, justamente. O estoy pensando en Jane Dillman, ¿no?, que es una película para las feministas, la película sobre el trabajo reproductivo, que es una película que dura 3 horas y pico, que, bueno, personalmente me parece fascinante, pero también he visto cómo la gente deserta y se va, porque a la segunda pelada de patatas en tiempo real no lo puedes soportar. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho que ver con nuestra educación visual también. Estamos educados en la elipsis o en ciertos trucos, ¿no?, del cine de Hollywood, no sé cómo llamarlo, del cine comercial, que asociamos con lo que es la representación cinematográfica, como puede ser el plano contra plano, ¿no? Sin embargo, tú no ves una conversación como si fuera un partido de tenis, pero allí cuando la ves en pantalla te parece lo más normal del mundo. Y la elipsis también nos lo parece. Entonces, el tiempo real, de hecho yo tengo una película que se llama así, Tiempo Real, que es sobre la experiencia del trabajo, sobre todo el trabajo reproductivo, y que un poco despieza Jane Dillman. Es el tiempo real y el fuera de campo, creo que son 2 desafíos y 2 herramientas cinematográficas que nos ayudan a representar aquello que es cuasi representable, ¿no?, por su duración o porque no ocurre delante de una cámara, que siempre pensamos, hay muchas cosas que son irrepresentables, a pesar de que ahora llevamos una cámara encima y pensamos que todo es capturable. Y no sé si te responde, es que parece una clase sobre teoría fílmica, disculpadme. Pero no entiendo muy bien a qué te referías con ese salto hacia la entrevista. O sea, precisamente cuando se enfoca la cuestión sobre el tema de... O sea, la experiencia de trabajo no se agota en el sufrimiento, pero es cierto que juega un papel bastante importante, y sobre todo si se mira de cierta manera, menos angélica, digamos. Entonces es cierto que parece un poco complicado a veces lo que es dibujar, o sea, o plasmar en imágenes lo que es el proceso productivo, o bueno, o lo que no se considera el empleo, sea el trabajo doméstico, sea el trabajo reproductivo, sea múltiples formas de trabajo informal que pueden asimilarse a la forma salario, por ejemplo. Pero es cierto que es difícil, o al menos yo no tengo constancia de ello, digamos, es difícil ver el salto entre lo que sería la plasmación de lo que es el desempeño del trabajo y luego el relato del trabajador. Que bueno, podríamos hacer analogías que, por ejemplo, es difícil, que se tiene hecho mucho cine, pero de unas formas a veces un poco televisivas, que es muy difícil mostrar la experiencia del loco y luego lo que es el relato del loco, su experiencia. Entonces iba un poco por ahí, pero bueno, era una cuestión así más de curiosidad, no sé si lo formulé. No sé qué responderte, simplemente, o sea, la cuestión de la fermentación es mi manera habitual de trabajar, y yo trabajo con material propio y con material ajeno, sobre todo con material fílmico en muchos casos. Aquí están presentes, por ejemplo, películas de Belatar, de Godard, de otra gente, pero también con mucho material basura que encuentro en YouTube. Me interesa mucho
los materiales de baja resolución que circulan, que son materiales que nos pasan por delante, y me interesa mucho descontextualizarlos y colocarlos. La cuestión de cómo de la entrevista, o de si en la entrevista se puede transmitir la experiencia a través del relato, pues claro, ahí está en cuánto de fiables son los testimonios y cuánto de reinvención y cuánto de relato, de nuestros propios relatos construimos, ¿no? Entonces, yo no creo que una entrevista intente transmitir, o cuando habla una persona en cámara, al menos yo no intento transmitir toda la experiencia de lo que es la locura, más allá de que además son personas individuales, sino del relato que ellas construyen sobre la locura, o del relato que un trabajador puede construir sobre cómo es bajar una mina, o del relato de lo que es la revolución, que es, bueno, el último trabajo, de hecho mañana me voy a Lisboa, en el que estamos trabajando, que es para qué sirven las imágenes de una revolución, y que tiene bastante que ver con esto. Las imágenes de una revolución son futuros posibles que se quedaron ahí congelados, es pura jantología, ¿no? Son puros fantasmas. Y hemos entrevistado a mucha gente y a muchos cineastas que estuvieron en la revolución del 25 de abril, porque está ahí al lado y estas personas viven. Y es curioso la diferencia que hay entre las imágenes y lo que parecen transmitir esas imágenes y el relato, porque el relato a través del tiempo está contaminado de otras cosas, por ejemplo de nostalgia en muchos casos, cualquier tiempo pasado fue mejor, o en aquel momento podíamos, una sensación de impotencia en la actualidad, o al revés, de pensar es normal que aquello, que hubiera un contragolpe y no saliera bien, porque lo que demandábamos era demasiado pedir, sobre todo en un momento donde la socialdemocracia es comunismo radical, ¿no? y hemos desplazado todas nuestras demandas, y cualquier demanda de derechos sociales, incluso de derechos humanos, nos parece de una radicalidad extrema, ¿no? Entonces, creo que esos los relatos, a mí como alguien que no hace documental exactamente, sino ensayo visual, me interesan más los relatos que los hechos. O sea, mi trabajo más sobre la revisión y sobre cómo se construyen los relatos. Esto tiene mucho que ver con la mentalidad historiadora, ¿no? Sobre cómo se construyen los relatos y sobre por qué. No me interesa tanto esto en cuando hacía Bram Rosa, que era sobre memoria histórica en España. Era sumamente interesante, por ejemplo, entrevistar a la Fundación Francisco Franco. No os quiero decir que entrevistando a la Fundación Francisco Franco no me pillara un rebote enorme, pero por otra parte me preguntaba ¿por qué estos señores tergiversan tantísimo los hechos? No me refiero a relatos sobre la verdad como relato, sino hechos concretos, y cómo construyen este relato que para mí es tan torticero, ¿no? Y bueno, es bastante fascinante, ¿no? Si no fuera terrible, en muchos aspectos, es bastante fascinante, ¿no? Porque realmente cuando tienes suficiente... Yo no voy a decir que tuviera distancia porque no la tenía. Yo estaba pensando en mis abuelos que perdieron una guerra y en estos señores que eran infames para mí, ¿no? Lo que estaba contando. Pero bueno, creo que la entrevista también consiste en eso, en dejar hablar y en ver cómo se construye ese relato y el porqué de ese relato. No sé si te he respondido, me he liado un montón en esta última parte. Pero bueno, pues ahora sí que creo que tengo que irme. Muchas gracias a todos y a todas. De todos los trastos fantásticos.
un descanso. Depende. ¿Quién hagamos un descanso de esto? Como quiera la gente. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como quiera la gente que escucha. Más bien. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás tú? ¿Descansar? Vale, hacemos una pequeña pausa. Gracias, Sergio.